Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Este es otro mensaje de la página Fe, Esperanza y Amor, esperando que sea de bendición para tu vida. Tómate unos minutos y ve todo el video y escucha esta prédica. El tema de hoy es la oración. El poder de la oración es una bendición de Dios para con los hombres. Son muchas las personas que viven de las apariencias. Esto no es novedad. Hasta muchos hermanos dedicados a Dios con un corazón sincero caen en la trampa del aparentar, haciéndose esclavos de esta manera en mostrarse lo que realmente no son. El aparentar es algo, si bien en su gran mayoría transita por el poder adquisitivo de acuerdo a sus finanzas, también el aparentar algo que no se tiene puede pasar por el orden espiritual y hasta por nuestro estado de ánimo. Algo muy común es cuando alguien nos realiza esta pregunta: ¿cómo estás, hermano? Y le respondemos, hasta con una sonrisa, que estamos bien, y hasta decimos bendecidos por Dios, cuando en realidad no lo estamos. Tenemos grandes y pesadas cargas en cuanto a nuestras finanzas, deudas que debemos pagar y no nos alcanza el dinero, o problemas con nuestros hijos, familia o cónyuge. Pero allí estamos ante esta pregunta, aparentando lo que no sentimos. No nos sentimos bien, no estamos gozosos, ni nos sentimos realmente bendecidos por Dios. Es la voluntad de Dios que todo hijo que a Él se entrega sirva gozoso, sea feliz y que sus cargas sean alivianadas, entregándolas al Cristo con una fe sin dudas. La palabra lo dice de esta manera, y bien sabemos que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y una de las voluntades del Padre lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Allí nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Pero estar alegres o gozosos no es algo que uno diga, yo estoy alegre, sino es algo que se siente. Es un sentir, es algo que no podemos lograr a plenitud si estamos por demás cargados y aparentando lo que no somos o no sentimos. Por ello Dios nos dice lo siguiente: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Que la oración es el denominador común para lograr hacer y sentirnos conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando pedimos en oración deberíamos pedir en plena confianza. De esta manera nos dice la primera carta a Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Entonces, hermanos, si pedimos ser felices y estar alegres, llenos de gozo en esta vida, para dejar de aparentar lo que no sentimos, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, 14. Entonces, si pedimos ser felices y estar alegres, llenos de gozo en esta vida para dejar de aparentar lo que no sentimos, estamos ahora convencidos de que Dios nos oye porque es conforme a su voluntad. Es conforme a la voluntad de Dios que le pedimos. Por lo tanto,
¿Qué debemos hacer? Sencillo, hermanos míos. En Colosenses nos dice lo siguiente: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán, como así nos dice Dios mediante su palabra en Marcos capítulo 11, versículo 24. Hermanos míos, Dios nos escucha, así lo dice el profeta Jeremías. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Por lo tanto debemos estar alegres, sentirnos alegres como nos dice Pablo en la carta de los Romanos. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. La oración, hermanos, debe ser sentida, es una charla, una comunicación con Dios. No es de forma religiosa donde oramos y pedimos y agradecemos porque religiosamente debemos hacerlo. La oración, hermanos míos, es el sentir de nuestro corazón puesto en la mano de una charla sentida con Dios. Esto lo dice el Evangelio de Mateo de esta manera: y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo capítulo 6, versículo 7. Hermanos míos, si Cristo vive en tu corazón, entonces se cumple lo que dice en Salmos, pero esto no de aparentar, sino de verdad. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes los invocan en verdad. Salmos capítulo 145, versículo 18. O como nos dice Jeremías: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Por lo tanto, hermanos míos, si aún no puedes sentir el gozo o pierdes la alegría, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Esto lo podés ver en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto interior, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Por lo tanto, hermanos míos, si las presiones materiales, familiares y o espirituales te generan angustia, que no te dejan obrar conforme a la voluntad de Dios, que es tener una vida alegre y gozosa, recordemos lo que nos dicen Salmos: en mi angustia te invoqué al Señor, clamé a Dios, Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Salmos capítulo 18, versículo 6. Sí, hermanos míos, Dios nos escucha y nos enseña, pero este pedir en oración debe ser de una manera. Ya vimos que es poniendo nuestro corazón en las manos de nuestro Señor, en esa charla personal que tenemos con Dios. En la carta de Santiago nos dice lo siguiente: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago capítulo 1, versículo 6. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Pero
ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Pero las presiones de la vida en este mundo nos ponen cargas, y hasta confusos, y a veces hasta nos genera dudas en nuestra mente, y cosas negativas comienzan a generarse en nuestros pensamientos. Y por ello, en la primera carta de Pedro nos dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Sí, hermanos míos, podemos pedir conforme a la voluntad de Dios y se nos dará. Y no deberemos estar aparentando lo que no sentimos. Pero en Juan nos dice algo que es fundamental en nuestra relación con Dios mediante la oración. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. Pero esto es para los hijos de Dios. Aunque en Marcos nos dice lo siguiente, sobre el poder de la oración. En verdad os digo, que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Marcos capítulo 11, versículo 23. Bien, hasta aquí mis hermanos por hoy, con esta prédica, cómo podemos realmente recibir las bendiciones de Dios y cómo Dios da conforme a su propósito. Si estás agobiado, si has perdido el gozo y las preocupaciones te quitan la alegría, no aparentes tener lo que no tienes. Ponte a orar a Dios y desecha tus cargas que el mundo te genera, porque tú, hermano, hermana mía, no eres ya parte de este mundo. Una fe sin dudas, obra en milagros y bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga y espero que tengas un hermoso y bonito día, bendecido por Dios.